Rusia va a ser un sitio cada vez más oscuro, con menos libertades personales. Solo él tiene acceso a los medios de comunicación, todo está bajo control del Estado, todos los medios de comunicación se dedican a cantar loas y alabanzas a Vladimir Putin. En un país democrático real, una voz que sea abiertamente crítica con el Estado puede ir a una televisión, dar una charla y si es interesante le van a volver a llamar porque da visitas. En Rusia vas a la cárcel. Zelensky está allí, para empezar, porque le votaron y donde más le votaron fueron las regiones que están ahora bajo control ruso. ¿Cómo crees que va a terminar todo este conflicto? Mal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayéuticas. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a Ricardo Marquina. ¿Qué tal estás, Ricardo? Para mi edad, bien, gracias. Moscú lanza hoy una dura acusación contra Kiev. Asegura que planea un ataque con una bomba que libera elementos radiactivos. Su intención sería acusar a Rusia y provocar así una dura respuesta de Occidente. Ricardo Marquina. El ministro de Defensa de Rusia ha hablado hoy por teléfono con sus homólogos de Turquía, Estados Unidos y Francia. Dice el ministro que están muy preocupados en Moscú porque creen que Kiev está preparando algún tipo de ataque con... Ricardo Marquina Montañana, natural de Huesca, es historiador y dedica gran parte de su vida profesional al periodismo. Desde 2008 trabaja como corresponsal en Rusia para distintos medios nacionales e internacionales. También ha creado varios documentales sobre distintas realidades postsoviéticas, alcanzando millones de reproducciones en su canal de YouTube. Algunos de estos documentales son Ucrania, el año del caos, Memories from Chernobyl, Los niños de Bragin, Norilsk, en las entrañas de la madre Rusia, Vorkuta, Vidas en la tundra, Buriatia, Sonidos de una Rusia lejana, Georgia, La herida abierta o Rusia, Revolución conservadora. Este último documental se destaca del resto por ofrecer un contexto íntegro de Rusia en la actualidad, con el giro conservador y el resquicio soviético. Su rigor y constancia en todos estos proyectos han hecho que Ricardo Marquina Montañana se posicione como uno de los documentalistas más destacados de habla hispana. Os dejamos con la entrevista. Vienes de Rusia. ¿Por qué estarás por aquí, por Madrid ahora? Bueno, he venido a ver amigos, a ver a clientes. Soy freelance, soy freelance, entonces no tengo jefes, tengo clientes, gracias a Dios. Y eso, he venido a verlos y a plantear un poco el futuro, porque ahora mismo trabajar en Rusia está muy complicado. Está complicado desde que comenzó la guerra por diferentes legislaciones que hay allí, que se han ido implementando, pero sobre todo de un tiempo a esta parte están apretando a los periodistas extranjeros, algo que no habían hecho nunca. Han empezado a visitar la policía las casas de los periodistas extranjeros. Es una línea que nunca se había cruzado antes. Entonces, bueno, quizás es hora de pasar un tiempecito fuera. No sé si será mucho o poco, años, meses, semanas, pero ahora mismo la prudencia me dice que es mejor estar fuera, quizás trabajar un tiempo haciendo cosas, hay temas interesantes en Moldavia, en los Bálticos, en Polonia, y bueno, esperar un poco qué es lo que pasa en los siguientes meses, en los que después de las elecciones que han sido hace poco, presidenciales, está claro que van a apretar un poco las tuercas en Rusia, los medios que todavía quedan, que cada vez son menos. ¿Cómo está la situación actual en Rusia? Bueno, pues depende un poco en cuál de los diferentes caras del cubo de Rubik quieras hablar, porque si hablamos de... Si tú en Rusia quieres vivir espaldas a la guerra y espaldas al drama diario que es una guerra, están muriendo muchos rusos, puedes vivir de espaldas. La economía funciona, hay de todos los mercados, de todo lo necesario. Faltan muchas marcas y cosas puntuales, pero una vida normal la puedes llevar. Eso es así. Es verdad que eso no es igual en las regiones del sur del país, donde sí llegan drones ucranianos, donde sí hay bombardeos de artillería, donde ha habido incluso incursiones armadas,
pero Moscú, San Petersburgo y mucho más allá, en los Urales, en Ekaterimburgo, en Perm, allí la vida es normal, pero está claro que nada es lo que era. O sea, no estamos hace 3 años. Eso ha cambiado para siempre. Hay un elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, que es la guerra. Una guerra a la que nadie quiere llamar guerra, pero todo el mundo sabe que es una guerra, que es la mayor guerra en la que está involucrada Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, porque según fuentes abiertas, y hay 50.000 muertos rusos confirmados, serán evidentemente muchos más. Y si no recuerdo mal, aquí me puedo equivocar, sí que podemos luego aquí igual ponerlo en números. Yo creo que en los 9 años de la invasión rusa, de la guerra rusa en Afganistán, murieron 17.000. Me puedo equivocar aquí mucho, lo estoy diciendo así, pero vamos, que evidentemente este es el mayor conflicto armado en el que Rusia está directamente involucrado, y no querer llamarlo guerra pues es ridículo. Pero hay gente en la cárcel por haberlo llamado guerra. Entonces estamos en ese estado psicótico en el que todos sabemos lo que está pasando, nadie quiere hablar de ello, hay familias que no se hablan entre sí, familias en las que han salido centenares de miles de hombres en edad militar. Esto es gente en edad productiva. La gente más capaz del país se ha marchado huyendo para no participar en la guerra, con lo cual quien más, quien menos es muy consciente de lo que está pasando. Pero si tú quieres vivir de espaldas a esto, ir a trabajar, volver a casa y comprar tus productos en el mercado, eso lo puedes seguir haciendo. Para ti, ¿cuál sería la solución a este conflicto? A ver, la solución es que Rusia respete la integridad territorial de sus vecinos y ya está, y Ucrania la de los suyos. Eso es muy naif. Estamos donde estamos, Rusia no va a echar marcha atrás. La solución sería que Rusia se retirase y respete la integridad territorial ucraniana, como todos respetamos en su día que Rusia redujese a cenizas Chechenia para recuperar su integridad territorial. Mira, este es su territorio, es lo que hay. Eso no va a pasar, evidentemente. Rusia ya ha declarado 4 regiones nuevas dentro de su constitución. Evidentemente habrá que negociar en algún momento. Decir lo contrario es una estupidez, es naif. Guste más o guste menos, yo creo que Ucrania no puede conquistar lo que es legalmente su territorio por las armas, no lo puede hacer. Es naif, es totalmente iluso pensar lo contrario. Entonces, en algún momento tendrán que negociar. Y negociar, pues, ¿qué significará? Pues que Ucrania tendrá que ceder parte de su territorio y Rusia tendrá que comerse el sapo de que Ucrania entre en la OTAN. Yo imagino que una negociación irá por allí, eso, o una victoria militar absoluta de Rusia en el campo de batalla, que puede darse. Puede darse también. Negar esa posibilidad es una estupidez, es una posibilidad que está sobre la mesa. Y ahora mismo los escenarios están abiertos. Rusia puede ganar la guerra, sí. Ucrania podría ganarla, me parecería muy raro, pero podría ganarla, y si hubiese un derrumbe logístico ruso. O sea, la posibilidad, las cosas son posibles. Todo es posible. Y puede haber una negociación, y si hay una negociación, ambas partes pierden. Eso es una negociación. Ninguno saldrá todos irán con posiciones maximalistas y tendrán que ceder en un punto dado. Yo imagino que, para desgracia de Ucrania tendrá que perder territorios. ¿Cuáles? No sé, no estamos ahí todavía. Pero la OTAN, ¿por qué quiere acercarse tanto a Rusia? ¿O eso es un invento ruso? A ver, la OTAN se ha acercado a Rusia, eso es evidente, eso hay que ver los mapas, sí. Eso es evidente. Otra cosa es que los países que se unen a la OTAN por sus motivos totalmente legítimos. O sea, un país es soberano, y es soberano para unirse a la OTAN o a unirse al club de halterofilia de lo que le salga del santísimo Lekeranon. Entonces, aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué se acerca la OTAN a Rusia? Es una manera de verlo. Pero ¿por qué esos países quieren ser parte de la OTAN? Es otra manera de verlo. ¿Por qué los 3 bálticos y Polonia? ¿Por qué todos los vecinos de Rusia, todos y cada uno de ellos, han salido pitando en cuanto han tenido la ocasión? Letonia, Estonia, Lituania, Kazajistán está cada vez más lejos de Rusia, Georgia, Armenia se está saliendo ahora del Tratado de Seguridad Colectiva. O sea, ¿son todos malos contra Rusia? O igual, ¿sabes? Aquí no, esto es como un divorcio.
En un divorcio, una parte te va a contar una historia y la otra. Pero seguramente los dos han metido la pata en algún punto de la relación. Y en este caso, los países que formaban parte de la Unión Soviética se están alejando de manera voluntaria, como países soberanos. Porque aquí parece que solo cuenta la soberanía rusa. Pero Rusia, en su política, con respecto a los países que fueron parte de la Unión Soviética, ellos lo ven como países con soberanía limitada. Sois soberanos hasta cierto punto, ¿vale? En este momento, ¿quién es Rusia para decirle a Estonia que no puede quitar los monumentos soviéticos? Evidentemente a Rusia no le gusta eso, pero amenazar o poner a la presidenta de Estonia en la lista de buscados por eso, evidentemente Rusia no acepta que Estonia sea un país soberano. No lo acepta, y Estonia es un país soberano y si Rusia quiere ser respetada como país soberano, debería respetar a sus vecinos, pero los considera ciudadanos de segunda, países de segunda. Es verdad que en todos estos países hay una parte de la población muy simpatizante de Rusia, sí. Entonces eso también es verdad. Que evidentemente la OTAN tiene un deje expansionista, yo creo que es innegable, y tiene su estrategia. Sus enemigos son Rusia y China. Y cuantos más aliados tengan sus filas, mejor para ellos, ¿no? Esa es una manera lógica de crecer. Y evidentemente van a aprovechar cualquier flaqueza de estos países para intentar arrimar las cosas a su sardina. Hemos visto hace unos meses, un mes y medio, a Stoltenberg, no sé si lo diré bien, el jefe de la OTAN, reunirse en una semana con el presidente armenio y con el presidente de Azerbaiyán y firmar tratados de cooperación. Claro, ellos están allí, ellos van ahí, van mirando, pero claro, eso no sería posible si Azerbaiyán y Armenia no quisieran acercarse a ellos. Rusia ha abandonado a Armenia, con el caso de Karabaj. El hermano mayor, el que durante décadas y décadas ha visto como el protector de Armenia. Y ahora, cuando llega la verdad, les dejan totalmente en la cuneta. ¿Qué va a hacer Armenia? Un país soberano, un país con un ejército que es una risa. Pues va a buscar otro aliado, ya sea la Unión Europea en lo económico y la OTAN en lo militar. Pero eso no es que la OTAN ahí es un ente oportunista. Ahí quien ha dejado sus funciones y quien ha permitido el desencanto armenio hacia Rusia ha sido la propia Rusia. Pero que si Rusia tratase a sus vecinos con respeto, que no lo hace, ninguno de estos países tendría posiciones tan abiertamente antirrusas. Es evidente, España y Portugal, unas relaciones envidiables. Sí. Cambian los gobiernos aquí, gobiernos de derechas y allí de izquierdas y viceversa, nos llevamos bien, nos tratamos con respeto. Esto nunca lo ha practicado Rusia. Rusia trata a sus vecinos en posición siempre de hermano mayor. Siempre. Claro, pues cuando es hermano pequeño hasta las narices que te traten así. Vale, hemos hablado un poco brevemente, porque esto daría para horas, de Rusia, de la situación actual de Rusia y de esa figura de hermano mayor que ejerce con los demás países. ¿Cómo está Ucrania? A nivel militar, a nivel del pueblo, de energía, de... A ver, yo puedo hablar de lo que conozco. Sí, yo he estado en Ucrania para el aniversario de la guerra hace pocos meses, en febrero, y yo lo que vi es la gente hasta las pelotas de la guerra. Hay mucho hartazgo, son 2 años. Evidentemente muchísima gente firmaría hoy un acuerdo perdiendo territorios, yo creo que eso es verdad, pero es verdad que hay tantas muertes y tanto dolor que otra parte muy importante del país está dispuesta a luchar hasta el último hombre. Esas dos realidades coexisten. Más allá de eso, sus capacidades militares y en la línea de frente, no puedo decirlo. No puedo decirlo, tampoco te sé decir cómo está la retaguardia en Rostov, porque es que no estoy allí. No lo sé. Yo vi una parte de hartazgo y una parte, pues eso, de que hay que seguir, cueste lo que cueste. Y la cuestión está en que esas dos partes conviven, están allí y están y los ves y puedes tener acceso a ellos, hablas con ellos, algo que en Rusia no tenemos. Alexei Navalny, ¿qué legado va a dejar para el futuro
a nivel político y a nivel del pueblo ruso, ¿no? De cara al pueblo ruso. Hombre, Alexei Navalny, como otros muchos opositores rusos, tiene un alcance muy limitado porque el Estado nunca le permitió tenerlo. O sea, él ha estado siempre en los márgenes del Estado. Porque aquí, por ejemplo, en un país, digamos, democrático real, una voz que sea abiertamente crítica con el Estado puede ir a una televisión, dar una charla y si es interesante le van a volver a llamar porque da visitas. En Rusia vas a la cárcel. Es una diferencia muy grande. Yo cuando muchas veces escucho aquí muchas críticas, pero es que en España no hay democracia. No, bonita, no. Yo puedo decir, cagarme en toda la familia del presidente de turno de España en prime time y llamarle corrupto, sea quien sea, quien está... cualquier político... Y puedes. Tú prueba a decir hoy en televisión en Rusia, primero no te van a dejar la oportunidad, pero si por algún arcano indescifrable llegas a decir en la televisión estatal rusa, no estoy de acuerdo con las políticas implementadas por el gobierno ruso, 1, no vas a volver a aparecer en tu vida en televisión, 2, vas a perder tu trabajo, y 3, si tu mensaje ha tenido pregnancia, seguramente termines con un caso penal abierto. Es una diferencia muy grande. Entonces, con este riesgo, Alexei Navalny y los suyos siempre se movieron en los márgenes del Estado. Es verdad que los márgenes del Estado ahora son más grandes. ¿Qué es para ti los márgenes del Estado? Internet. Vale. Es como que hoy un terraplanista puede hacer un vídeo, subirlo, y de repente ese vídeo puede pegar un pelotazo y tiene 50 millones de visitas. Ese tío ha conseguido que su mensaje llegue. Y Alexei Navalny y todos sus movimientos y el movimiento opositor ruso, jugando en esos márgenes del Estado, en YouTube, allí donde el Estado todavía no podía meter mano, pues consiguieron tener su público. Entonces, cuando el Estado vio eso, comenzó a reprimirlos, a meterlos en la cárcel. Ahora mismo está Ilya Yashin, él estuvo en la cárcel hasta que murió, Kara-Murza y otros muchos están en la cárcel o en el exilio. Entonces, desde allí pueden seguir emitiendo, desde esas márgenes ellos siguen trabajando. ¿Qué legado va a dejar? Bueno, pues Alexei Navalny fue el tipo con más carisma, porque de la oposición rusa la verdad es que son bastante flojitos. Fue la única figura con carisma capaz de movilizar a izquierda y derecha, porque le movilizaba a derecha nacionalista y a derecha liberal. O sea, en Rusia no hay izquierda. No hay izquierda como la conocemos aquí. Entonces él movía a eso, a derecha liberal, o sea, conservadores liberales en lo económico, y a derecha nacionalista, o sea, pues, gente proimperialista rusa. Él conseguía mover estos dos vectores importantes de la oposición rusa. Y fue el único que lo consiguió. El resto, Nemtsov fue una figura importante porque en los 90 llegó a tocar poder, pero nada más. O sea, Nemtsov no conseguía armar grandes manifestaciones, Navalny sí. Y luego su estilo llegó a muchísima gente. La manera de hacer los vídeos, de denunciar las cosas que todo el mundo sabía en Rusia, pero que nunca nadie había verbalizado, él lo verbalizó de una manera muy amena, muy irónica, muy cínica, como es el humor ruso, y consiguió pues, conectar con un público que ningún opositor había conectado antes. Y digo opositor porque todos los de la Duma, ninguno es opositor. Todos votan a favor de lo que diga Putin, eso no es oposición, eso es batir palmas. Claro. Pero no se permite en sí oposición. Navalny fue el único que tuvo un poco de respiro no sé exactamente por qué, pero... Hombre, respiró, estuvo años en la cárcel, exiliado, envenenamientos, si eso le llama respiro, él vivió una vida muy angustiada. Pero algo fue el que más hizo. Sí, pero la oposición, por ejemplo, el único momento que ha habido así como un pestañeo de oposición en el Parlamento ruso fue con la ley de... cuando ampliaron la edad para jubilarse, que el Partido Comunista de la Federación Rusa votó que no. Ah, mira. Pero vamos, sabiendo que no iban a hacer nada, o sea, porque no tenían margen. Pero el resto es batir palmas. Vladimir Putin, ¿cómo ven los rusos su labor del conflicto con Ucrania? Rusia es un país donde solo él, o sea, solo él tiene acceso a los medios de comunicación.
todo está bajo control del Estado, todos los medios de comunicación se dedican a cantar loas y alabanzas a Vladimir Putin, y cualquier crítica al sistema, porque hay problemas, digamos, de tipo coyuntural o de repente las inundaciones, pues ahí siempre se buscan chivos expiatorios de nivel medio, ¿sabes? Pues el gobernador, el alcalde, entonces él está por encima del bien y el mal. Entonces sus decisiones son siempre acertadas y solo pueden ser acertadas. Entonces, claro, en ese caldo de cultivo de 22 años de putinismo, donde él es un ser de luz que nunca se equivoca, claro, eso, donde la televisión, que es el medio que la gran parte de la población rusa obtiene su información, pues claro, pues eso crea una base importante de gente que lo ve como un líder infalible. Entonces, si ha tomado esta decisión de ir a la guerra, por algo será, ¿no? Él lo sabe bien, él es el zar y él lo controla. Porque porque antes de la guerra no hubo ni una sola manifestación en Rusia de gente diciendo Gerson es Rusia, queremos que Gerson sea Rusia ya, o Kharkov, o Mariupol, queremos que... No, nadie decía, nadie lo pedía, nadie. Y ahora, bueno, pues qué bien, no había voluntad popular, no había necesidad de que Gerson, Mariupol u otros tantos, o Zaporilla fuesen Rusia. Pero el ser que es Putin, que es el zar, decide qué es lo que el pueblo ruso quiere, y eso pasa por ser lo que el pueblo ruso quería, aunque nunca quiso, porque nunca hubo un solo conato de manifestación. Incluso cuando Rusia pierde el control de Gerson, no hay ni una sola manifestación. Hemos perdido una ciudad que es legalmente Rusia, ¿no? No hubo nadie, la gente no salió. Y algo muy significativo de que Putin es el zar, que el zar lo sabe todo, pero mejor el zar mejor lejos, una frase muy rusa, que cuando Prigozhin se acerca a Moscú, no hay una horda de rusos que salen a partirse la camisa para defender a su presidente. La gente estaba tomando cafés en Moscú el día de la Wagnerada, y si Wagner hubiese llegado hasta el Kremlin y hubiesen derrocado a Moscú, la gente habría seguido tomando cafés. No salió la gente a defender a Putin, al revés. En Rostov la gente salió a dar flores y a dar bienvenida a los de Wagner. Y claro, esto es muy significativo, o sea, porque cuando desde Occidente se quiere presentar a Putin como un líder amadísimo, sin el cual Rusia no puede, a Rusia le chupó los pies, porque cuando Wagner se acercaba a Moscú, no hubo nadie que saliese de la gente civil a defender a Putin. Salieron las fuerzas de seguridad, pero no hubo manifestaciones. Ese acontecimiento fue me acuerdo que fue en verano y fue muy extraño, muy raro. Se terminó de la noche a la mañana. ¿Tú no crees que estaba planeado? No, las teorías de la conspiración... O sea, fue real, era un conflicto entonces entre... Sí, yo creo que más que un conflicto entre Prigozhin y Putin, que lo habría, era un conflicto entre Prigozhin y el ministro de Defensa. Yo creo que iban más por ahí los tiros, nunca mejor dicho. Pero claro, llevarse por delante al ministro de Defensa implicaba enfrentarse directamente con Vladimir Putin. ¿Qué hubo en la intrahistoria? ¿Cómo se desactivó aquello? No sabremos, y más ahora que este hombre está muerto. Casualidad. ¿En teoría? Sí, yo creo que sí está muerto. ¿Sí? Sí que está muerto. No, las teorías de que... Otra vez, las teorías de la conspiración, yo no me creo de entrada ninguna. Okay. Porque no sé, yo lo digo porque fue muy extraño. Sí, fue evidentemente extraño fue todo. Pero cuando las teorías de la conspiración forman parte de la táctica rusa de generar ruido. Entonces, si lo dejas abierto, se genera ruido, todo se disuelve, ¿no? El humo. Y eso genera el caos. Le conviene mucho a la táctica rusa, que utiliza sobre todo para desactivar las críticas occidentales hacia Rusia. Hay hoy 15 muertos en un ataque en Kiev o en cualquier ciudad ucraniana. Unos dicen ha sido un misil ruso,
y los rusos dirán, no, ha sido un misil ruso interceptado por los ucranianos. Evidentemente esa gente estaría viva si Rusia no hubiese lanzado un misil, o sea, eso es evidente. Pero cuando generas este ruido, lo que haces es desviar y ya esa gente muerta ya se queda ahí y tú empiezas a debatir la responsabilidad de derribar o no un misil, ¿no? Entonces, esta táctica de ruido le conviene a Rusia. Desde que empezó el conflicto a gran escala, hay muchos libros que llevan por título En la mente de un héroe, La forja de un héroe. ¿Zelensky es un héroe o un oportunista? A ver, Zelensky está allí, para empezar, porque le votaron, y donde más le votaron fueron las regiones que están ahora bajo control ruso. Eso para empezar. Luego, no creo que sea un héroe ni que él quisiera serlo. Evidentemente lo digo desde desconocer la figura. A mí Zelensky ni me gusta ni me disgusta. Es un tipo que está allí, que le ha tocado este marrón y que seguramente él no hubiese querido esto. Seguramente, igual sí, yo lo digo seguramente porque yo no quisiera estar allí, en su pellejo. Evidentemente, estos libros que me mencionas, que hubo un momento que las librerías era así, da un poco aquello de vergüenza ajena. Como las librerías rusas son todo lo contrario, son todos bustos de Putin. Yo no sé si es un héroe o un oportunista. Evidentemente mucha gente en Ucrania le considera un héroe porque Rusia contaba con que le iba a salir pitando. Rusia contaba con que el gobierno ucraniano saldría pitando hacia Polonia, que llegarían a Kiev, repondrían a Yanukovych y retomarían el poder donde lo dejaron en 2014. Esa era, para mí, la teoría que yo es lo que creo que Rusia quería hacer. Recolocar a Yanukovych y decir, bueno, este era el presidente legítimo en 2014, vamos a empezar otra vez aquí y vamos a hacer un país que sea satélite de Rusia. Evidentemente, lo que demostró Zelensky es que no se achantó. Y ha visitado la línea de frente, ha estado ahí, ha hecho muchas cosas que, por ejemplo, Putin no ha hecho nunca. Pero sabrás que hay muchas irregularidades en el círculo más cercano de Zelensky. Por supuesto. Y a nivel militar también, en los altos cargos. Sí, ha habido muchas acusaciones de corrupción, pero es que lo fantástico es que salen esas acusaciones, que se puede hablar de ello. Es que cuando se le echa de encara esto a Ucrania para intentar menoscabar a Ucrania como un país democrático, es que eso es un país democrático, un país donde hay corrupción y donde se puede publicar que hay corrupción. Es que en Rusia, si hay corrupción y lo dices, seguramente mañana no te encuentren por ningún lado si lo has denunciado. O te acusen de ser un agente extranjero, o termines desaparecido o en la cárcel. Eso no quita para decir que sí, evidentemente en Ucrania hay problemas. Ucrania ha sido históricamente uno de los países más corruptos del continente europeo y eso no se limpia de la noche a la mañana. Y son actitudes que cuesta mucho erradicar. Cuando has vivido en un sistema en el que la corrupción no es parte del sistema, la corrupción es el sistema. Entonces cuando tienes ese sistema, salir de ello, eso sí es heroico, conseguir cambiar esas dinámicas. Sí. Yo lo mencionaba porque, sobre todo cuando primer año, que era todos los días Ucrania, Rusia, se idealizaba mucho. Por supuesto que se idealizaba mucho la situación de Ucrania, de Zelensky, héroe. Ucrania, el pueblo que quiere escapar de las garras de la era soviética y del malvado Putin. Pero es que una cosa no quita la otra, es que eso también es verdad. Otra cosa es que se le queda una patina de heroísmo porque conviene a la narrativa, pero que eso no deja de ser cierto. Los ucranianos querían y tenían todo el derecho a elegir su destino. Y si ellos... ¿Y qué hacemos con los prorrusos de Ucrania? Pues ¿qué hacemos? Pues convivir con ellos, convivir como se convive. ¿Querían separarse o los que no querían pertenecer a Ucrania, que hablaban el ruso y demás, y que incluso se les perseguía o se les no se les perseguía, eso es mentira. No se les perseguía, eso es mentira, te lo digo yo porque he trabajado durante años en Kiev y he hablado siempre en ruso. A una semana de la invasión rusa, entrevisté al líder de Azov y le digo, tronco, yo no hablo ucraniano. ¿Podemos hacer la entrevista en ruso o en inglés? Me dice, en ruso, no hay problema. Una entrevista de 1 hora y media en ruso. ¿Quién perseguía al señor por hablar ruso? El líder de Azov. En Donetsk, el lugar... Es propaganda rusa también, eso, ¿no? Mira, es para dejarlo claro. Hay cosas que sí y cosas que no. Cuando triunfa Maidán, que para mí sí fue un golpe de Estado, porque pues se echa un presidente que era legítimo, se le echa por la fuerza, en la Rada, un partido minoritario que era entonces Svoboda,
propone eliminar el ruso de todas las estancias públicas. Lo propone. No se llega ni a votar. Y eso le valió a la propaganda rusa, que es una máquina de ruido. Han prohibido el ruso en Ucrania. Nunca se prohibió el ruso. Nunca. Y era imposible. Y otra vez, se quiere fiscalizar a Ucrania de una manera desde sectores prorrusos aquí en España y en Occidente en general, diciendo, es que querían prohibir el ruso. Rusia machaca cualquier intento de regionalismo, no digamos nacionalismo. O sea, el buriatio es un idioma de origen mongol, un idioma de un país, de una población que tiene otra religión, que son budistas, que tiene otra cultura. No se puede estudiar buriatio en Buriatia, solo si lo piden los padres y consigues hacer un grupo que estudie buriatio aparte, pero en la escuela no se estudia buriatio, que es el idioma de una república nacional dentro de Rusia. Eso no lo dicen, por ejemplo, eso no sale en medios. A eso se les olvida curiosamente. Claro. Luego, otra vez, Rusia redujo a escombros Chechenia entera. Se pasaron 3 pueblos, pero estaba en su legítimo derecho a recuperar la integridad territorial de su país. Ya llegaron los islamistas, montaron ahí un califato y dijo Rusia, los cojones, este es mi territorio. Y lo retomó por la fuerza, causando centenares de miles de muertos y arrasándolo todo. Ahí se callan. En cambio, que Ucrania quiera retomar por la fuerza Donetsk y Lugansk, que son legalmente su territorio, eso, oye, por favor, qué crimen, qué crimen. Evidentemente, Ucrania hizo muchas cosas mal y ha matado civiles, eso es innegable. Yo he visto civiles muertos con mis ojos, matados por Ucrania. Y los he visto yo y los he tenido delante, los cuerpos. A mí no me van a venir con tonterías, yo esto lo he visto. Y lo he denunciado. Cuando Ucrania lo ha hecho, Ucrania se equivocó en muchas cosas. Pero Ucrania tenía el derecho a usar la fuerza para retomar lo que era legalmente suyo, como España tiene el derecho legalmente a utilizar la fuerza cuando la policía fue a los colegios electorales de Cataluña a restablecer la legalidad española. ¿Se podría haber hecho lo de las votaciones aquellas en Cataluña de otra manera? Se podría haber hecho de otra manera. ¿Podría Ucrania haber tratado con otra mano Donetsk y Lugansk en 2014-2015? Evidentemente. ¿Podría Rusia haber lidiado con Chechenia de otra manera? Evidentemente. ¿Tenían estos 3 países el derecho a utilizar la fuerza para preservar la legalidad jurídica de sus territorios? Sin duda ninguna. Entonces hay una intencionalidad muy clara de medios prorrusos en España de querer fiscalizar a Ucrania con esto. Y olvidarse de una cosa muy básica, y es que es Rusia quien está quitando territorio legalmente ucraniano. Ucrania no ha quitado ni un centímetro del suelo ruso. Y este discurso está hecho para fiscalizar y culpabilizar a Ucrania de que le estén quitando territorio. O sea, si ahora invade Francia Cataluña porque ahí no se respeten los derechos de los catalanes, algo que sería mentira, porque en Cataluña se habla catalán y puedes estudiar catalán perfectamente, pero con esa mentira no se respeta el derecho de los catalanes. Y nos invade Francia. O Marruecos. O Marruecos, sí. El tema de Marruecos tiene para otro. Bueno, entonces tendría o sea, que todo este discurso que más viene siempre de sectores de derecha español. Sí. Se cae a trozos. España tiene el derecho a utilizar la fuerza para mantener Ceuta y Gibraltar, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias también amenazadas por el nacionalismo marroquí. Evidentemente que tiene todo el derecho. Y ahora no, es que hay las minorías, no se respeta el idioma que hablan los canarios, que tienen su modalidad lingüística. Sí. Pues son tergiversaciones de hechos reales, de meteduras de pata que ha tenido Ucrania, que son innegables, pero que no olvidemos quién es el agresor, quién es el agredido. ¿Cómo podemos informarnos mejor para no caer en la propaganda, ¿no? Porque al final uno puede caer fácilmente, ¿no? Como te he dicho antes, ¿cómo se informa uno bien? Evidentemente es complicado porque hay una guerra de propaganda muy clara. Luego hay situaciones en las que está claro las cosas que están bien y las cosas que están mal. Evidentemente aquí hay un oportunismo político, sobre todo de cómo mira España hacia Ucrania y hacia Rusia. Tenemos a sectores de derecha y a sectores de ultraizquierda defendiendo a Rusia. Ya tenemos el mismo barco. A gente ultranacionalista española y a gente ultraizquierdista, los de la bandera de Palestina y el triangulito rojo, con los de la bandera de España y apoyo a Vox, en el mismo barco. Tenemos a
pues a comentaristas como Rubén Gisbert remando en el mismo barco que Echenique. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esta locura? Claro, a la izquierda española le vale cualquier cosa que sea anti-OTAN, o sea, se irían de cañas con Irán, o sea, les vale tenemos a la izquierda española, que va de feminista y de apoyar a los transgénero, al LGTB, capaces de perdonar cualquier cosa a Irán, donde les tirarían del acantilado, porque es anti-OTAN. En Rusia, decir abiertamente que eres gay es ahora mismo delito, delito, hay una ley, de hecho. delito. Antes era tal, pero ahora es delito. Poner una bandera LGTB en tu balcón es delito, es causa penal, te puede llevar a la cárcel. O ir de la mano con tu pareja. O... Y tenemos a la izquierda apoyando eso. Sí. Esa es la locura que yo veo. Yo que personajes conservadores en la derecha española, vuelvo a citar a Rubén porque es un tío conservador, un tío liberal, simpaticen con Putin, yo lo veo normal. Porque Putin es un tío de derechas, conservador, que dice ir de cristiano aunque luego es un divorciado, ¿sabes? Que cristiano cuando toca. Pero bueno, su política es esa, ¿no? Un país conservador, basado en la religión cristiana. Entonces, ser de derechas y apoyar a Putin tiene su lógica. Pero que tengamos a la izquierda española apoyando a Putin porque patatas es de psiquiátrico. A mí me enfadan un montón, o sea, me hacen hervir la sangre. Porque si eres de izquierdas... ¿Y por qué crees que lo hacen? Porque es anti-OTAN. Porque vale, por la OTAN. Sí, porque les vale. La izquierda española apoya a Irán. No, nunca vivirían en Irán. Apoyan a Rusia, nunca vivirían en Rusia. Apoyan a Corea del Norte, nunca vivirían en Corea del Norte. Por el único porque les cuesta mucho quitar el póster del Che que tienen en la habitación mental de su adolescencia. Bajarse de esa moto es muy complicado. Entonces, se han criado en los años 70 y quitarse esa idea de que todo lo que venga de Estados Unidos es malo, que hay mucho de malo en Estados Unidos, evidentemente, una cosa no quita la otra, pero no es OTAN la que está invadiendo Ucrania, no es la OTAN. Pero la OTAN, ¿no crees que si hay tanta gente que está en contra de ella es porque tiene algo peligroso para los países o para las políticas? Es muy curioso otra vez que la gente que critica a la OTAN está dentro de la OTAN y viven estupendamente aquí. Por favor, venirse a Rusia. Unirse al ejército ruso. O sea, ¿crees que si todo el mundo perteneciese a la OTAN, todo el mundo viviría bien? No es eso, evidentemente no. ¿O podría hablar o criticar a la OTAN? No, pero quiero decir que aquí podemos criticarlo. Es que en Rusia tú no puedes criticar al poder. Y aquí tú y yo podemos montarnos hoy aquí una manifestación contra la OTAN. Prueba a hacer algo similar en Rusia. Eso no quita que la OTAN es una organización militar. Y las armas están hechas para matar a gente. Ojalá la OTAN no existiese. Ese es mi punto de vista. Pero que la OTAN tiene un carácter expansionista, desde luego que sí. Y que Estados Unidos se ha pasado dentro y fuera de la OTAN 3 pueblos en muchísimos lugares del mundo, evidentemente. Pero es que un hijo de puta no hace bueno a un bastardo. Ese es el punto. O sea, que uno de los argumentarios rusos es: nosotros no hemos ido, pero vosotros también lo hacéis. Ese es uno de los puntos, siempre están con eso. Pero la OTAN. Sí, o sea, que la OTAN haya bombardeado Belgrado hace 20 años, ¿a ti te da derecho a reducir Mariupol a cenizas? No te lo da. Que estuvo mal lo de Belgrado, estuvo mal la guerra de Irak, estuvo fatal, basada en mentiras. Pero eso no justifica que tú hagas exactamente lo mismo. No podemos ir de antiimperialistas y estar apoyando el imperialismo ruso. Hay rusos ahora mismo luchando en Ucrania con la bandera negra, amarilla y blanca del imperio ruso. Si eso no es imperialismo, que baje Dios y lo vea. ¿Cómo crees que va a terminar todo este conflicto? Mal. ¿Mal en qué sentido? Mal en todo, porque ha muerto mucha gente y eso ya no está bien. Eso ya es pues sobre todo lo que a mí me toca, porque yo vivo en Rusia y tarde o temprano volveré a Rusia y ahí está mi casa y toda mi vida. Rusia va a ser un sitio cada vez más oscuro, con menos libertades personales.
esas libertades personales que, otra vez, personas de mundo de derechas liberales como Ruben Engelsberg y otros defienden aquí con pasión, porque esa es la base del liberalismo, la libertad individual. En Rusia cada vez tenemos menos y va a haber cada vez menos. Entonces eso a mí me entristece mucho, es lo que a mí me toca egoístamente, que es Rusia. Luego Ucrania va a perder territorios, va a perder mucha gente y va a ser un país devastado durante décadas. Y Europa va a estar dividida. ¿Crees que va a pasar algo importante en este siglo a nivel político dentro de Europa? No, yo creo que Europa ahora mismo tiene ante sí un momento complicado. Debe decidir qué camino quiere tomar, si hace una Europa fuerte, que tiene que ser una Europa con Estados Unidos, pero no dependiente de Estados Unidos. Estados Unidos es un socio comercial, militar y social, y lo va a ser siempre, compartimos muchas cosas, pero sí que creo que Europa debe ser más independiente. Yo soy europeísta en otro punto de vista. Yo creo que Europa debe tener un ejército unido, debe tener un sistema policial único, un sistema jurídico único, porque el caos que tenemos ahora mismo, o sea, eso nos va a empujar o al Estado, volver al Estado-nación, y el Estado-nación ya lo tuvimos aquí y provocó 2 guerras mundiales en menos de un siglo. Entonces, desde que Europa es Europa, nos va más o menos bien, no nos hemos pegado entre nosotros, nos hemos pegado con otros, pero no entre nosotros. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Pero es verdad que Europa debería reforzar su integración, no, o sea, me refiero sobre todo a no depender en defensa, no depender en energía, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, y no depender en defensa de Estados Unidos, porque claro, eso le permite, dependiendo energéticamente de Rusia, le permite a Rusia dictar, y depender en defensa de Estados Unidos le permite a Estados Unidos dictar. Entonces, Europa debería ser más independiente en estos dos, en energía y en defensa. Pero yo no vivo en Europa. Vivís vosotros, apañaos, haced lo que queráis. Pues nada, muchísimas gracias, Ricardo. A ti. Y esperemos que tengamos muchos éxitos y que siga transmitiendo la realidad tal y como es, sin propaganda, sin ideologías y sin posiciones, ¿no? La realidad tal y como es. Gracias por sobrevalorarme de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.